¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Hoy es la clase número 11 de procesos tecnológicos en salud para instrumentación quirúrgica de primer año. Hoy es el día 5 de junio, viernes 5 de junio del año 2020. Bien, el tema de la clase de hoy empezamos con hipótesis, con H, hipótesis y acento en la O, hipótesis. La palabra hipótesis viene del griego y después del griego pasa al latín y de ahí a nosotros. Nosotros la decimos en español. Y es la combinación de dos raíces griegas. Hipo, que significa debajo de, y tesis, que significa conclusión o proposición. Como verán, estoy hecho todo un epistemólogo, ¿no? Como analizo las palabras. Bueno, mi hijo más chico es epistemólogo y él me ayuda mucho a pasar del griego al latín y del latín al español. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es la suposición de algo que podría o no ser posible. La hipótesis es una idea o un supuesto a partir del cual nos preguntamos el porqué de una cosa, o ya puede ser un fenómeno, un hecho o un proceso determinado. Es fundamental la existencia de una hipótesis o de varias hipótesis para dar comienzo, para dar inicio al proceso del pensamiento. Si no hay hipótesis, no hay proceso de pensamiento. La hipótesis es una herramienta fundamental del pensamiento científico, y no solamente del científico, sino también del pensamiento filosófico. Y la hipótesis no se circunscribe solamente al ámbito académico o escolar, sino que forma parte del lenguaje cotidiano. Por ejemplo, cuando el esposo le dice a la señora: mi hipótesis era de que no salíamos si no salimos antes de cenar, no vamos a tener tiempo para ir al cine. Y viste, acerté. Es una hipótesis familiar. O sea, había que haberse apurado a cenar para poder luego tener tiempo de ir al cine. Bueno, esa fue una hipótesis casera. Vamos a ver qué rol cumple la hipótesis en la investigación. La hipótesis de una investigación es aquella afirmación que funciona como base de un proceso de investigación. El trabajo de investigación es en este sentido un proceso riguroso de estudio, de análisis y examen de todos los resultados obtenidos. Y debe servir para la comprobación o para la refutación, o sea, podés comprobar o refutar la validez de una hipótesis que se planeó inicialmente. Es decir, no siempre las hipótesis se comprueban, es decir, uno puede comprobarlas o refutarlas. O sea que las hipótesis es una parte fundamental de todo trabajo de investigación. Y no se circunscribe solamente al campo científico, sino al campo humanístico, al campo social, al campo tecnológico. Ustedes han escuchado a veces la palabra ad hoc, AD separado HOC, ad hoc. Bueno, ¿qué es esto de ad hoc? Ad hoc significa, otra vez volvemos a la epistemología, significa para este propósito o para esto. Es una frase latina que a menudo se utiliza para indicar
un determinado acontecimiento. Es en sí es un acontecimiento temporal y está destinado a un propósito específico. Por ejemplo, ustedes van a escuchar, sí, un examen ad hoc, un método ad hoc, un cargo ad hoc, una función ad hoc. O sea, es algo provisional, que solo sirve para resolver en el momento, ¿no? Para un propósito determinado. O sea que la persona que es nombrada generalmente para un cargo ad hoc, cuando se resuelve el problema, cesa en el cargo. Por ejemplo, en la justicia muchas veces designan jueces ad hoc para resolver un caso judicial, un expediente, y una vez que se expidieron continúan con su vida privada. En ciencia, que es lo que a nosotros nos interesa, una hipótesis ad hoc es creada normalmente con la intención de tratar de probar lo que una nueva teoría propuesta no puede explicar y evitando así que sea desacreditada. Eso es en ciencia. Y en la filosofía, las hipótesis ad hoc surgen como argumentos inventados a partir del hecho mismo que se pretende explicar. Eso es en filosofía. Y ustedes han escuchado también en informática, que ustedes dominan mucho la informática, existen redes ad hoc. Bueno, en informática una red ad hoc es una conexión temporal, repito, en informática una red ad hoc es una conexión temporal entre varios equipos y dispositivos, ¿no? Que se utilizan con un fin específico. Por ejemplo, los juegos en red, que ustedes usan mucho, también se usa para compartir documentos, compartir impresoras, también para compartir internet con usuarios de la red, etcétera, etcétera, etcétera. Las redes, otra cosa, las redes ad hoc son redes inalámbricas en que los equipos están en la cual los equipos interconectados se comunican directamente sin necesidad de tener un router. Según su aplicación, las redes ad hoc se pueden clasificar en tres tipos. Una sería Mobile Ad Hoc Network, de las network, o MANET. La otra sería redes inalámbricas Mesh y la otra sería redes de sensores. Ahora, ustedes van a ser profesionales de la salud. También existen redes de salud. Un ejemplo de la red de salud es el SAME, que también funciona en la República Argentina. Es decir, la gente llama, hay una computadora central y esa le manda información a todas las ambulancias que andan por la ciudad, que tienen que ir a atender esa urgencia. En esas redes están todos intercomunicados. En el programa decía también el sinónimo de cambio en el proceso de investigación. Bueno, entonces yo encontré que cambio, la palabra cambio con M y B larga, por definición del diccionario, es una modificación o una alteración o una conversión en algo distinto. Eso sería cambio por definición del diccionario. Repito, una modificación, alteración o conversión en algo distinto. Y los sinónimos de cambio serían trueque y trocamiento. Hay cambios progresivos, es decir, que se avanza, y hay cambios regresivos, se retrocede, su mismo nombre lo indica. Y para explicar esto,
se me ocurrió los cambios de estado de la materia que estudiamos en el colegio secundario. Por ejemplo, acá. Si nosotros pasamos del estado líquido, pasamos una muestra del estado líquido, mejor dicho, vamos a empezar al revés, del estado sólido al líquido. Pasamos del estado sólido al líquido, ese proceso se llama fusión y es un cambio progresivo. Y si del estado líquido, por un proceso de solidificación, volvemos al estado sólido, ese proceso se llama solidificación y es un cambio regresivo. O sea, el primero era progresivo y el segundo regresivo. Otro ejemplo, si de un estado sólido pasamos a un estado gaseoso, se llama sublimación, es un proceso progresivo. Y si del estado gaseoso volvemos al estado sólido, eso se llama cristalización, es un estado regresivo. Otro ejemplo, si yo del estado líquido paso al estado gaseoso, eso se llama vaporización o ebullición, es un cambio progresivo. Y viceversa, si yo del estado gaseoso vuelvo al estado líquido, eso se llama condensación o licuación, es un cambio regresivo. Entonces, se me ocurrió que los cambios de estado de la materia eran muy buenos para explicar este punto del programa que dice cambios progresivos y regresivos. Repito, por definición, cambio es una modificación o es una alteración o una conversión en algo distinto. Y los cambios pueden ser progresivos, o sea, que avanza hacia adelante, y regresivos, se retrocede hacia atrás. Para la redundancia, ¿no? Se avanza hacia adelante, se retrocede hacia atrás. Lo estoy diciendo a propósito para ejemplificar mejor. Entonces, hasta ahora hemos hablado de hipótesis ad hoc, y también hemos hablado un poquito de cambios progresivos y regresivos. Yo puse como ejemplo los cambios de estado de la materia. Vamos a hablar un poquito ahora del método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo es un modelo del método científico. Repito, el método hipotético deductivo es un modelo del método científico. Y está compuesto por 4 pasos esenciales, que serían los siguientes. Primero, sería la observación del fenómeno estudiado. Segundo, la creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno. Tercero, sería la deducción de consecuencias o proposiciones más elementales de la propia hipótesis. Y cuarto sería la verificación o comprobación de la verdad de todos los enunciados deducidos, comparándolos, eso sí, comparándolos con la experiencia. Este método, o sea, el hipotético deductivo, obliga al científico a combinar 2 cosas: la reflexión racional o el momento racional, como quieran llamarlo, que incluye la formación de la hipótesis y la deducción, y esta reflexión racional la combina con la observación de la realidad. La observación de la realidad, o también le dicen momento empírico. Y dentro de esta observación de la realidad o momento empírico tenemos la observación y la verificación.
los pasos 1 y 4 que hemos mencionado recién requieren de la experiencia, fundamentar la experiencia. Es decir, es un proceso empírico. Mientras que los pasos 2 y 3 que mencionamos recién son pasos racionales. Por esto podemos decir entonces que el método sigue un proceso inductivo. El método sigue un proceso inductivo en la observación, sigue un proceso deductivo en el planteamiento de hipótesis y sus deducciones, y vuelve nuevamente a la inducción para su verificación. En el caso de que todas las variables puedan ser objeto de estudio, el último paso sería una inducción completa, que daría paso a una ley universal. En caso contrario, la inducción es incompleta y por lo tanto la ley obtenida sería una ley de probabilidades, o sea, una ley probabilística. Francis Bacon, que ya lo hemos nombrado, consideró que la ciencia partía de la observación de hechos y de que esa observación repetida de fenómenos comparables se extraían por inducción y luego se extraían por inducción las leyes generales que lo gobiernan. Se parte de plantear una hipótesis que se puede realizar deductiva o inductivamente. Esto es lo que decía Francis Bacon. Posteriormente, Karl Popper rechazó la posibilidad de elaborar leyes generales a partir de la inducción y sostuvo que esas leyes generales son hipótesis formuladas por el científico y que utiliza el método inductivo de interpolación para que usa ese método de interpolación a partir de las hipótesis de carácter general. Y entonces, a partir de esas hipótesis de carácter general, elabora predicciones de fenómenos individuales. En esta condición del método científico es fundamental la falsabilidad de las teorías científicas. ¿Se acuerdan que hablamos en clases pasadas de falsabilidad? Bueno, o sea, la falsabilidad significa la posibilidad de que estas teorías sean refutadas por la experimentación. En el método hipotético deductivo, las teorías científicas nunca pueden considerarse verdaderas, sino a lo sumo no refutadas. Y repito el concepto. En el método hipotético deductivo, las teorías científicas nunca pueden considerarse verdaderas, sino a lo sumo no refutadas. Ahora, años después, Mario Bunge, que acaba de fallecer a principios de este año con 100 años, dijo que la falsabilidad, o más bien la refutabilidad, no puede ser el único sello de la cientificidad. ¿Por qué? Y él da varios motivos. Uno de los motivos dice que, vamos a decir, primero, todas las teorías falsas deberían considerarse científicas.
Bueno, entonces continuamos. Entonces Bunge dice, repito, Bunge dice que todas las teorías falsas deberían considerarse científicas, pero eso no puede ser, lo califica de absurdo. Luego dice, no se podría exigir refutabilidad directa a las teorías de nivel muy elevado. Luego dice, la cientificidad supondría mucho más que la comprobabilidad, y pone como ejemplos a la astrología. Que me perdonen los astrólogos, si hay alguno presente, pero no está considerada científica, ¿no? Una disciplina científica. Y para él, y para que tales teorías como la teoría general de campos, la teoría general de sistemas, las teorías lineales, teoría de la información, etc., son teorías tan generales que por sí solas son teorías incomprensibles, aunque puedan hacerse indirectamente comprobables mediante su especificación. En vez del criterio de Popper, Bunge propone 12 condiciones que se deben cumplir, o que debe cumplir cualquier campo de investigación científica fáctica para ser reconocida como tal. Todo campo de investigación que no cumpla con las 12 condiciones es acientífico. ¿Se acuerdan que en las clases pasadas enumeramos, yo en el cuestionario le puse enumerar las 12 condiciones que establece Mario Bunge? Repito, en vez del criterio de Popper, Bunge propone 12 condiciones que debe cumplir cualquier campo de investigación científica fáctica para ser reconocida como tal. Todo campo de investigación que no cumpla las 12 condiciones es acientífico, o sea, sin ciencia. Por otra parte, dice que una protociencia, que también se acuerda que yo se los pedí que lo definieran, una protociencia es aquel campo que la satisface de manera aproximada, mientras que todo campo no científico, pero que se publicita como tal, es en realidad falso científico o pseudocientífico. ¿Se acuerda? Yo otra de las definiciones que yo le pedí en el cuestionario, que era una pseudociencia. En las ciencias actuales es requisito indispensable contrastar la hipótesis con la realidad. La realidad que viene a ser experimento y ensayo. ¿Antes de qué? Antes de llegar a la conclusión final. Repito, en las ciencias actuales es requisito indispensable contrastar la hipótesis con la realidad, o sea, experimento, ensayo, etc., antes de llegar a la conclusión final. Acá les voy a dar un ejemplo en el cual en el cual se ven, o mejor dicho, en el cual están las fases del método hipotético deductivo aplicadas. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de las 4 fases del método hipotético deductivo? Entonces, un ejemplo de las fases del método hipotético deductivo para el problema de la órbita de Urano. Primero, lo primero de todo es la observación. ¿Se acuerdan? Bueno, en el siglo XIX, los astrónomos Adams y Le Verrier descubrieron que el planeta Urano no seguía la órbita prevista por las leyes de Newton.
Primera observación. Estamos en el método hipotético deductivo, primera observación. Segundo, ahí viene la hipótesis. Supusieron que tales irregularidades serían producidas por la atracción de otro planeta en una órbita exterior. Continuamos con las fases del método hipotético deductivo. Tercera fase. Es la deducción de consecuencias observables. Si existiera X planeta, debería tener Y masa y debería encontrarse en el punto Z del cielo. Y por lo tanto, con un telescopio se podría observar. Esta es una deducción de consecuencias observables. Y la cuarta fase del método hipotético científico, aplicada al problema de la órbita de Urano, es el experimento. Y acá tenemos que decir que un astrónomo llamado Galle, que disponía de un potente telescopio, halló efectivamente ese planeta y lo llamó Neptuno, por lo que la hipótesis quedó corroborada por la experiencia. Esto es fundamental. Sí, la hipótesis para mí tiene que ser siempre corroborada por la experiencia. Repito el experimento. El astrónomo Galle, que disponía de un potente telescopio, halló efectivamente el planeta supuesto, al que llamaron Neptuno, por lo que la hipótesis resultó corroborada por la experiencia. Bueno, chicos, y me despido hoy en la clase número 11 del 5 de junio del año 2020 y nos veremos la semana que viene, donde ya estoy preparando el material para la misma. Vamos a hablar, creo que de Hermes Lakatos, que fue discípulo de Kuhn y de Popper. Bueno, será hasta la próxima.